Bienvenidos a Sherpa Financiero, el podcast de las finanzas nada convencionales. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio a través de unas finanzas sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Sherpa Financiero, episodio 49 del lunes 15 de febrero de 2021. ¿Poder pagar o no poder pagar? Esa es la cuestión. Porque si no puedes pagar, vas al concurso de acreedores, mueres. Pero si puedes pagar, sobrevives. Así de terrible, así de fácil, no hay más. Es una constante en las empresas que mueren y en las empresas que viven y crecen. Liquidez para pagar sus compromisos a corto plazo. O en el caso de las que mueren, falta de liquidez para pagar sus compromisos a corto plazo. Recuerda que tu primer foco tiene que ser siempre la liquidez y a partir de ahí analizamos, trabajamos y mejoramos el resto de las magnitudes de la empresa. Y te conté el razón de mi afirmación en el programa Cash is King, el número 31 del 19 de enero de 2021. Recuerda también que aunque hable de tu empresa, también te estoy hablando a ti, consultor financiero, a ti, consultor en financiación de empresas, poniendo en tu boca preguntas que deberías de hacerle y que deberías de resolverle a tu cliente empresa. En el programa 36 del 26 de enero te decía que hay 5 preguntas que toda empresa, todo director financiero, todo empresario y todo autónomo debería de responder de forma afirmativa para garantizar no solo su supervivencia, sino también su crecimiento. E iniciamos una serie que recorre esas 5 preguntas. La pregunta 1 era, ¿tu empresa es viable? Lo vimos en el episodio 36 del 26 de enero. La pregunta 2 era, ¿es sostenible tu negocio? Y lo vimos en el episodio 41 del 3 de febrero. La pregunta 3, ¿tu empresa es rentable? Lo vimos en el programa 44 del 8 de febrero. La pregunta 4, la de hoy, es, ¿tu empresa tiene capacidad de pago? Y estamos en el programa número 49. Te los dejo abajo en el texto que acompaña al podcast, al episodio, al podcast o al video podcast, para que los tengas todos relacionados y puedas verlos, porque son importantes que aproveches que ya he generado esos recursos, esos episodios, para que te vayan quedando claras todas estas cuestiones. Pero hoy, como te decía, ¿tu empresa tiene capacidad de pago? Dicho de otra forma, ¿podrá hacer frente a sus compromisos comerciales y a sus compromisos financieros a corto plazo? ¿Podrá pagar sus compromisos a corto, medio y largo plazo? ¿Será capaz de generar todos esos recursos de forma sostenible en el tiempo? Muchas preguntas y muy importantes y con consecuencias, la verdad es que muy estratégicas en este caso. Sobrevivir o no sobrevivir, como has visto, morir y vivir o crecer. Depende de esa capacidad para generar los recursos y poder atender tus obligaciones, tus compromisos. Bien, pero esto, José María, ¿se puede calcular de una forma sencilla? La verdad es que sí, se puede calcular de una forma sencilla. Yo veo 2 formas básicas de calcularlo. Una forma clásica que utiliza el fondo de maniobra, el ratio de liquidez y el ratio de tesorería. ¿De acuerdo? Personalmente no me gusta, ahora te cuento un poquito más. Y la forma en la que yo lo hago, digamos una forma Sherpa. No es mía, sino que, bueno, para poderla diferenciar de la forma clásica, le he puesto ese nombre, donde lo que trabajo y analizo son las NOF, las necesidades operativas de fondos, y el fondo de maniobra. Y además los enfrento para sacar mayores conclusiones. En el primer caso, no me queda claro, no distingo entre deuda financiera y deuda comercial, lo tengo todo metido en ese fondo de maniobra, ¿de acuerdo? En el segundo caso sí, porque cuando estoy analizando las NOF y el fondo de maniobra me estoy viendo sobre todo la parte de las operaciones, la parte más comercial de la empresa. Y para calcular la capacidad de pago de los préstamos a corto plazo, de la deuda financiera a corto plazo, utilizo un ratio, este ratio que te acabo de nombrar, el ratio de capacidad de pago de las deudas a corto plazo o de los préstamos a corto plazo. Lo uso en los 2 casos para terminar de valorar las circunstancias, ¿vale? Entonces, para que sea mucho más fácil, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Una empresa tiene un activo corriente de 52,6 millones y un pasivo corriente de 40,3 millones.
52,6 millones de activo corriente y 40,3 millones de pasivo corriente. Si lo resto, obtengo el fondo de maniobra, 12,3 millones. Un fondo de maniobra potente, ¿no? La verdad es que es para quedarse en principio tranquilo. Según esto, puede pagar sin problemas sus compromisos. Si en lugar de restarlo lo divido, lo que obtengo es el ratio de liquidez. En este caso me da 1,30. Recomendado entre el 1,42 y el 1,50 aproximadamente en la empresa española, ¿de acuerdo? Siempre va a depender un poquito de las circunstancias y de sus características. 1,30 pues tampoco es para ponerse muy nervioso, habría que estudiar un poquito más y verla, pero en principio vamos a darlo como correcto. Y si al fondo de maniobra además le quito las existencias, le hago la prueba del algodón, porque las empresas comerciales de distribución, las industriales, las existencias pueden llevarnos a engaños, y lo divido entre el pasivo corriente, tengo el ratio de tesorería 0,68. Fíjate que en los dos primeros nos decían que esta empresa podía pagar. Sin embargo, el ratio de tesorería lo que nos está diciendo es que con lo que tiene y lo que le deben clientes, clientes y caja, no va a poder pagar lo que él debe a corto plazo. ¿Y cómo lo soluciono? ¿Cuánto crédito necesito? Sobre todo para responder a esta pregunta es cuando menos me gusta este análisis, porque puedes caer en la trampa del fondo de maniobra clásico, al que le dediqué un episodio, el número 17 del 14 de diciembre de 2020, que titulaba así, El cuento del fondo de maniobra clásico. Por favor, revísalo, escúchalo de nuevo, visiónalo, porque es muy interesante para ti, para que lo tengas en cuenta y lo tengas claro, ¿de acuerdo? Esta sería la forma clásica, ¿de acuerdo? Fondo de maniobra, ratio de liquidez, ratio de tesorería. Como ves, además, no trabajan de una forma tan alineada, porque los dos primeros nos decían que sí y el tercero ya nos decía claramente que no iba a poder hacer frente a esos compromisos de pago a corto plazo. Pero vamos a ver cómo me gusta a mí revisar la capacidad de pago, como te contaba antes, empezando por los compromisos derivados por las operaciones. Seguimos, por supuesto, con la misma empresa para que lo puedas comparar, si no, no tendría mucho sentido. Las NOF son 22,8 millones de euros, 22,8 millones de NOF. Y recuerda que el fondo de maniobra era de 12,3. Entonces, fíjate, aquí lo primero es que el fondo de maniobra es inferior a las NOF, con lo cual ya nos está diciendo que va a necesitar crédito. Esta empresa va a necesitar crédito a corto plazo para poder hacer frente a sus operaciones normales, ¿vale? La conclusión es que estoy pensando que no le he dedicado un episodio a las NOF con lo importantes que son. Habrá que solucionarlo. Venga, me lo apunto, anotado. Me vuelvo al tema, a la conclusión que te estaba diciendo. 22,8 millones de NOF, 12,3 millones de fondo de maniobra, y te decía que el fondo de maniobra es menor que las NOF, es decir, necesita crédito porque con sus proveedores no puede financiar sus clientes y sus existencias. O dicho de otra forma, con sus clientes, sus existencias y en este caso la caja que le ha incluido, no puede hacer frente al pago de sus proveedores. ¿Y qué es lo que nos dice además? Nos dice cuánto crédito necesita. Es muy fácil calcularlo. Solamente tienes que restarle al fondo de maniobra las NOF. Y nos dice que esta empresa, en este caso, como el resultado es negativo, necesita 10,5 millones de euros de crédito. Fácil, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Acuérdate, fondo de maniobra menos las NOF. Si es negativo, necesitamos crédito. Si fuera positivo, tendríamos caja de sobra, tendríamos caja excedente. Vale. Y ya me ha quedado bastante claro. Fíjate cómo, analizando más o menos lo mismo con esta segunda forma, tengo bastante más información, más clara y sobre todo cuantitativa. Importante, porque así me ahorra intentar averiguarlo de otras formas que no siempre son fáciles. Y ahora sí, ahora pasamos a calcular la capacidad de pago de las deudas, a ese ratio que te decía para calcular si voy a poder pagar mis deudas financieras. En este caso lo que cojo es el cash flow operativo, beneficio neto más amortizaciones, que son 5,5 millones, y lo enfrento a la deuda financiera a corto plazo, 10,7. Qué fácil, porque ahora mismo ya sé que no tiene capacidad de pago, porque este ratio debería de darme 1 o mayor que 1, cuanto más alto sea, mucho mejor. En este caso, al dividir el cash flow operativo entre la deuda financiera a corto plazo, me da un resultado de 0,52. Es decir,
no puede pagar sus deudas a corto plazo con los recursos que generó el año pasado. No tiene capacidad de pago. Y esto le va a complicar el acceso a la financiación. ¿Cómo solucionarlo? Habría que reestructurar su deuda y pasar del corto al largo plazo. Pero esa es otra historia que te contaré en otro episodio del podcast. A este ratio le llamo el ratio de la tranquilidad. ¿Quieres saber por qué y cómo calcularlo y ver todo lo que puede decirte? Si eres impulsor de la comunidad Sherpa Financiero, tienes en la zona Sherpa la grabación del directo 2 del pasado 28 de enero de 2021. Te recomiendo que lo veas. Es un curso flash sobre el ratio de la capacidad de pago. Fíjate, hemos visto o hemos intentado responder a la pregunta ¿tener capacidad de pago o no tener capacidad de pago? Espero que tengas clara la opción y la importancia de generar recursos, beneficios y amortizaciones que facilitará el acceso a tu financiación que tu empresa o negocio necesita. Pero esa pregunta, ¿el acceso a la financiación admite tu empresa más financiación? Es un misterio que resolveremos la semana que viene. Vamos a ver si te ha quedado claro. Te dejo un ejercicio en LinkedIn para comprobar si lo has comprendido todo. Resuélvelo y déjame en los comentarios el resultado y tus conclusiones. Y tus preguntas, por supuesto, ya sabes que me encanta. Y recuerda, antes de despedirnos, que este jueves 18 de febrero a las 7 de la tarde, 19 horas, tenemos un nuevo directo en la comunidad Sherpa Financiero, un especial en el que haremos un recorrido por las distintas garantías que puedes utilizar al solicitar financiación y cómo priorizar su uso. Entrar en la comunidad Sherpa Financiero no tiene coste. ¿A qué esperas? Y hasta aquí el programa de hoy, el número 49 del 15 de febrero de 2021. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y aplicar lo que te acabo de contar. Únete a una comunidad revolucionaria y nada convencional donde las finanzas y la financiación son sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Si te ha gustado el programa, no te olvides de darle al me gusta, a las 5 estrellitas, de compartirlo en tus redes sociales y de comentarlo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho y disfruta del día. Te espero mañana.